Muchas gracias por su presencia y por su participación en esta nueva edición del Campus, la 11ª edición del Campus FAES, que espero, como las anteriores, pues sea seguida con el mayor interés y dé lugar a serios debates y, naturalmente, pueda producir un buen ramillete de ideas que puedan ser útiles en estos momentos a la sociedad española. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan y que nos seguirán, estoy seguro, con la mayor atención y que nosotros estaremos dispuestos a facilitar muy amablemente. Y muchas gracias a las personas que nos acompañan esta mañana, especialmente tengo la satisfacción de que haya venido esta mañana el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, que le agradezco mucho que esté aquí y que nos acompañe en esta inauguración. No hace falta decir que Jesús Posada y yo tenemos una muy vieja amistad y relación, antigua, digamos, para quedar un poquito mejor, que procuramos mantener, preservar y proyectar hacia el futuro y, por lo tanto, agradezco muchísimo la presencia de Jesús Posada aquí. Y para nosotros es una satisfacción y un honor todos los años, en estos últimos años, pues contar con las palabras de inauguración, el discurso de inauguración de la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Le agradecemos mucho también que un año más pues esté con nosotros, para abrir este campus, y la palabra la tiene María Dolores de Cospedal. Bienvenida. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a la Fundación FAES por contar otra vez con mi humilde persona como secretaria general del partido y también miembro de esta fundación para poder inaugurar junto al presidente y el presidente del Congreso el nuevo curso de Campus FAES, un curso y un campus que efectivamente, tal y como decía el presidente Aznar, tiene el lujo y tiene la ventaja de ser un foro donde se puede oír, exceptuándome a mí, que no me incluiré en ese grupo, pero se puede oír a lo más granado del pensamiento político y filosófico del momento, al menos en nuestro entorno occidental, y creo que esto es muy importante. Creo que es muy importante las reflexiones que salen de este campus todos los años y lo que ayuda también el pensamiento político de nuestro país. Por lo tanto, muchísimas gracias y muchas gracias también por la presentación. Yo también tengo muchas cosas que me unen con el presidente Aznar y también con el presidente del Congreso, con Jesús Posada. Fue siendo el presidente Aznar presidente del Gobierno y Jesús Posada ministro de Administraciones Públicas la primera vez que yo tuve un cargo de responsabilidad en la Administración del Estado y, por lo tanto, esto es una cosa que nunca se puede olvidar. En cualquier caso, y para comenzar esta conferencia, que es la primera del Campus FAES, yo quería traer aquí las palabras de uno de los más grandes pensadores y filósofos de nuestro país, que interpretó como nadie el alma española, el alma de España, y me estoy refiriendo a Ortega y Gasset. Y creo que es un momento bueno para hablar del pensamiento de este gran pensador, porque él ya reflejó a lo largo de su pensamiento político, de toda su vida, de todo lo que nos dejó escrito y todo lo que hemos escuchado de él, ya resolvió muchos de los problemas o habló mucho de las cuestiones que se están planteando en la actualidad. Hizo también el diagnóstico de muchas cuestiones que se están planteando otra vez en nuestro país y también, desde mi punto de vista, dio muchas de las soluciones que están ahí y que las tenemos siempre presentes, pero que a veces no las sabemos o no las queremos encontrar o directamente no sabemos dónde mirar para encontrarlas. Decía Ortega y Gasset, y es una frase célebre, dos Españas, señores, dos Españas están trabadas en una lucha incesante. La España muerta, hueca y carcomida,
y la otra España, la España nueva, afanosa y que tiende hacia la vida. Esta frase la dijo Ortega con motivo de el cese, la dimisión, la destitución del que entonces era el rector de la Universidad de Salamanca en 1914, de don Miguel de Unamuno. Y con ello no se refería Ortega y Gasset porque no quería hacerlo ni lo hizo así a lo largo de todo su pensamiento político, de ese relato de odios y a ese relato de odios y de enfrentamientos que siempre desde la Guerra de la Independencia ha estado en el imaginario colectivo de los españoles. Aquella famosa frase de Larra también, que con sarcasmo decía: aquí yace media España, murió de la otra media. No hizo de eso el centro de su pensamiento político Ortega y Gasset. De lo que hizo el centro de su pensamiento político fue precisamente de la otra España, de la España ilusionante, de las ganas de mejorar, de la España nueva que tanto tardaría en llegar. Y aquellos que compartieron sus sueños, entonces, son los padres de los que más tarde compartieron el mismo sueño, que tuvieron que pasar por muchos avatares, tuvieron que pasar por, bueno, pues nada más y nada menos que por una guerra civil, por revoluciones, por situaciones muy comprometidas. Y durante todo el siglo XIX y una parte importante del siglo XX, hasta llegar a ese feliz encuentro que fue la Constitución del 78, esas dos Españas siempre estuvieron presentes y han estado presentes en el imaginario colectivo. La transición, sin duda alguna, en 1978 fue la respuesta a esas dos partes, fue la reconciliación, fue la respuesta a los grandes problemas políticos que había tenido nuestro país, y no fue una respuesta de los políticos, fue una respuesta de la sociedad que se sabía dividida de forma fratricida y que quería superar esa división. La transición fue también, desde mi punto de vista, en el año 78, la respuesta a todos esos enfrentamientos ideológicos que durante el siglo XIX y el siglo XX, también antes, pero de manera más reciente y que ha afectado más en nuestras vidas, siglo XIX y siglo XX, han empantanado nuestra historia. Pasaron décadas, pasaron revoluciones, como decía, pasó una guerra fratricida para que los españoles encontráramos esa solución, esa Constitución de 78, y pudiéramos construir lo que hemos construido, lo que tenemos hoy, un Estado social y democrático de derecho. Y, por lo tanto, conviene preguntarse en estos momentos si es posible y es necesario y es oportuno poner en riesgo todo eso que nos costó tanto conseguir. Porque hoy produce estupor, a mí me produce rabia y un gran desasosiego, en particular, oír a algunas arengas que se escuchan en la actualidad de políticos de viejo cuño y que se llaman también de nuevo cuño. Algunas arengas que enarbolan esa España o esa nueva España del siglo XXI, que dicen quieren conquistar, con banderas que no son las del encuentro ni las de la concordia, con banderas que son las del hostigamiento y las del miedo. Y desde luego esa España del siglo XXI, la que queremos conquistar, es bien distinta a la España que decía Ortega del siglo XIX, esa España muerta, hueca y carcomida. Hoy estamos en otra España y es otra España la que queremos conseguir. Por lo tanto, agitar banderas de miedo, de hostigación, de rebeldía contra todo lo que sea la concordia, creo que es un grave y lamentable error. Y creo que no se pueden dejar pasar estas actitudes y contra ellas tenemos también que actuar. Y si esas banderas que se enarbolan, además, tienen como protagonista la necesidad de abordar lo que algunos llaman una segunda transición, hay que plantearse para qué se quiere abordar esa segunda transición. ¿Es para destruir la primera o es para acabar con todo aquello que habíamos sido capaces de construir? Porque en el fondo y en el origen de muchas de las palabras que se oyen
está el intento de acabar con esa primera transición, que repito, aunque lo sepamos, no está de más repetirlo todos los días, esa primera transición, esa transición fue una transición política, pero sobre todo fue una transición social, de término de las rencillas y de la división fratricida de nuestro país. Quienes hablan también con mucha frecuencia de la necesidad de esa segunda transición, hablan como si no tuviéramos un Estado democrático, y tenemos un Estado democrático, como si el poder no residiera en el pueblo, y el poder reside en el pueblo, y hay elecciones cada vez que corresponde, como si no gozáramos de un sistema de representación que diera la posibilidad a que estén presentes todas las ideologías y todo tipo de pensamiento político, y hay un sistema de representación y hay una democracia representativa, como si la separación de poderes fuera un mero formulismo, y la separación de poderes no es un mero formulismo en nuestro país, es una balanza que equilibra los poderes, fundamentalmente el poder ejecutivo, para garantizar la independencia de los ciudadanos frente al poder ejecutivo y el sometimiento de todos ante la ley. En fin, hablan como si no tuviéramos un Estado social y democrático de derecho, que es lo que tenemos en España, un Estado social y democrático de derecho que hemos construido entre todos. Y hablan como si la democracia representativa no valiera nada, cuando todos los organismos, las instituciones y las sociedades, las entidades, las organizaciones del sector institucional público, del tercer sector, en las que nos organizamos prácticamente los ciudadanos, al menos en nuestro país y en casi todos los países del mundo, parten del principio de la democracia representativa. Se olvidan también, quienes hablan así, de que gracias a la Constitución y a los diversos gobiernos, que a casi todos, a algunos menos, pero a casi todos los gobiernos que han vivido con la Constitución española, hemos logrado transformar nuestro Estado pasando de una dictadura a una democracia donde se respetan y se defienden los derechos y las libertades públicas y donde caben absolutamente todos los españoles, con las distintas maneras que tenga cada uno de sentirse español. Y se olvidan también de que la monarquía de ninguna manera ha sido ajena a este progreso que hemos vivido y a este proceso de democratización que ha sufrido para bien nuestro país y que ha supuesto un largo camino que nos ha llevado a la convivencia, gracias también al poder moderador, por qué no decirlo, de esa institución que en España es la monarquía. En estos días pasados también, y con esto me quiero referir a otro de los temas que están de actualidad, se ha querido trasladar al terreno de la legitimidad política nuestro modelo de Estado y nuestra forma de gobierno, la monarquía parlamentaria. Convendría quizá también recordar, ahora que está cerca de cumplirse el centenario del nacimiento de otro gran pensador de nuestro tiempo, este más reciente, Julián Marías, cómo Julián Marías también en un célebre y bellísimo artículo recoge el constitucionalismo europeo más reciente y de acuerdo con lo que ya fue la doctrina y la famosa sentencia de Thiers, el rey reina pero no gobierna, o el poder moderador del rey en una monarquía parlamentaria que decía Costa en la autoritas real. En una monarquía parlamentaria, el rey, más que un jefe de Estado, es la cabeza de la nación. Y conviene también recordar a muchos lo importante que en estos momentos para nuestro país es preservar el papel del jefe del Estado como cabeza de la nación. Es más incluso que una magistratura política, una magistratura social. Y esto es muy importante recordarlo porque es tanto un rey de España
como un rey de los españoles, un rey de todos los españoles. Y eso también es muy importante recordarlo, porque es muy difícil, desde este punto de vista, no creer posible que Felipe VI no vaya a ser capaz, y somos la inmensa mayoría los que creemos que es muy capaz y está muy bien resuelto en ello, de velar con la suficiente autoritas por preservar precisamente que esa Constitución que tanto progreso y que ha traído el Estado social y democrático de derecho a nuestro país, esa Constitución se cumpla y la política discurra, la política en nuestro país, precisamente por esa Constitución. Por eso también, como estamos en días de tantas supuestas nuevas ideas, cuando algunos desde el Parlamento tratan de hablar de cambios de tanta envergadura, y no solo en el Parlamento, sino en otros foros, pero con un pensamiento a veces muy radical, apelan a la nostalgia más que a la razón cuando hablan de cambio de forma de gobierno, conviene recordar la importancia que ha tenido la institución de la monarquía para llegar hasta aquí, en nuestro país. Y también conviene recordar la importancia de la institución de la monarquía cuando hay algunos que lo que tratan es de darle, no de quitarle su papel, sino exactamente todo lo contrario, de darle un papel distinto, diferente, a lo que le corresponde de acuerdo con la Constitución, y exigen también de la institución más de lo que la Constitución le ha dado y más de sus responsabilidades constitucionales. Y conviene recordar que en nuestro Estado, que es un Estado social y democrático de derecho, la soberanía nacional reside en el pueblo. Y la representación de esa soberanía nacional, y está con nosotros el presidente de las Cortes Generales, reside precisamente en aquellos que integran las Cortes Generales, en las Cortes Generales. Y es misión precisamente del monarca velar porque esa soberanía nacional se respete. Y es misión del monarca velar precisamente porque no se ponga en peligro la unidad de España, que también es parte de esa soberanía nacional. Yo creo que todas estas cuestiones, que son redundantes y que pues se estudian en Derecho Constitucional, aquí hay mucho estudiante de Derecho y muchas personas que han estudiado y siguen estudiando en el ámbito de la academia, de la universidad, el constitucionalismo español de todos los tiempos y el actual. Conviene recordar, y el Campus FAES lo va a hacer de manera muy importante en esta edición, dónde estamos, por qué estamos aquí y cuáles son las reglas de juego que nos dimos. Porque hoy que todo se quiere poner en cuestión al albur de que todo tiene que ser nuevo, hay que saber cómo se puede innovar sin destrozar lo que nos ha costado tanto conseguir y que tan necesario es precisamente para conseguir que lo nuevo que tiene que llegar llegue definitivamente. Felipe VI como monarca es tan esencial y tan integrante de nuestro pacto constitucional como nuestro modelo de Estado, como nuestro Estado descentralizado, como el Estado de las autonomías o como el principio de división de poderes. Es tan integrante de nuestro pacto constitucional como todos estos principios fundamentales. Un pacto constitucional que es mucho más que un acuerdo político, mucho más. Un pacto constitucional que es el eje vertebrador en el que se asienta, sin ninguna duda, la arquitectura institucional sobre la que se ha constituido y sobre la que hemos construido la España democrática. Y esto no lo podemos olvidar por mucha demagogia que se oiga fuera o dentro de los foros institucionales. Y romper este pacto constitucional no lo podemos olvidar. Y romper este pacto constitucional, además, sin saber a dónde se quiere ir, supone poner en peligro o romper, definitivamente romper, el Estado social y democrático de derecho. Y, desde luego, también, hay que saberlo, nos restan fuerzas para resolver lo que hoy están demandando los ciudadanos y los verdaderos problemas que hoy ocupan y preocupan a los españoles. Por lo tanto, y como conclusión de estas reflexiones, yo creo que la transición existió,
Pero hablar hoy de una segunda transición que tenga por objetivo destrozar lo que fue la primera, creo que es una impostura y una irresponsabilidad sin límites, y que no podemos reinventar nuestro país cada vez que surjan o que haya vientos de crisis o de transformación. Los pilares básicos sobre los que hemos conformado nuestra arquitectura institucional, que nos han ayudado a avanzar en nuestra democracia y a profundizar en los valores democráticos, aunque muchos de ellos los tengamos que reformar y que renovar, no se pueden tambalear al árbol de necesidades políticas y oportunismos de turno. Quiero decir también que tampoco veo factible en estos momentos, de ninguna manera, la pretendida reforma constitucional para solucionar distintos problemas territoriales que algunos están tratando de provocar. No olvidemos que, además, cualquier modificación de nuestra Carta Magna en lo que alude a cuestiones fundamentales, como puede ser la organización del Estado, tiene que ser aprobada por las 2/3 partes del Congreso y del Senado, de ambas cámaras, que además supone la disolución del Parlamento y el referéndum para su ratificación de todos los españoles, porque todos somos los depositarios de la soberanía nacional, no solo una parte. Sobre el todo decide el todo. Y, por lo tanto, hoy, más allá de lo que se pueda decir que se consuma y se agote en un mitin o en una rebeldía oportunista, no es el momento de emplearnos en estas cuestiones, es el momento de emplear todas nuestras energías en la acción necesaria que precisa nuestro país. ¿Y cuál es esa acción necesaria? Estamos en una dinámica con una rapidez absolutamente increíble en nuestro país, en nuestro continente Europa, en un mundo globalizado. Y nosotros, los españoles, no nos podemos quedar ni ensimismados a ver lo que somos y planteándonos constantemente lo que somos o lo que queremos hacer, y tampoco podemos estar desunidos frente a ese mundo global y frente a los retos que tenemos en ese mundo global. Seguramente, y yo comparto, y yo creo que compartimos, y desde el Partido Popular así lo hacemos, ha llegado el momento de muchas cosas nuevas, pero esas cosas nuevas no pueden tener los aparejos de pensamientos caducos, de viejas políticas populistas y tampoco de viejos clichés, porque entonces no estaríamos haciendo nada realmente nuevo, estaríamos destrozando lo que nos permite superarnos a nosotros mismos. El siglo XXI es el siglo de la globalización, es verdad, pero cualquier decisión que abordemos y por la que apostemos, por lo que tiene que apostar decididamente es por una mayor apertura, por una sociedad más abierta, y en la economía tener bien claro que aquellos que quieren ganar solo tienen una posibilidad de ganar si son fuertes y esa fortaleza viene de la unidad. Si no, ganar es muy difícil. Y en este contexto es absolutamente imprescindible el ejercicio de la responsabilidad y de la corresponsabilidad también entre ciudadanos, instituciones y políticos. Nuestra apuesta tiene que ser una España más integrada en Europa, una integración económica, financiera, fiscal, social y política mayor, y nuestro compromiso generar confianza en nuestro país y en las múltiples oportunidades de futuro que se ofrecen a los ciudadanos. También hay que saber, y por eso es necesario avanzar en esta apertura mayor y en esta mayor integración, es necesario saber que nunca antes los ciudadanos han esperado tanto de nosotros, de las instituciones, y que pocas veces como ahora tenemos la obligación de demostrarles precisamente para qué valen sus representantes. Repito, no para destrozar todo lo que teníamos, sino para renovar sobre lo que tenemos. Es muy difícil la situación en la que viven muchos de nuestros compatriotas, es verdad. Es verdad también que la recesión ha terminado, pero que todavía estamos inmersos en una crisis que está remontando, pero que sigue ahí.
Y nuestra responsabilidad es gobernar para todos sin excepción, sin dejar a nadie atrás, sin olvidar a los más débiles y sin menoscabar la sostenibilidad de nuestros servicios sociales esenciales. Esto es precisamente, desde mi punto de vista, lo que está haciendo hoy el Gobierno del Partido Popular. Está dando soluciones a problemas que preocupan a todos los españoles: el desempleo, la falta de crédito, la sostenibilidad de las pensiones, la garantía de mantener la integridad de nuestro país. Y en esta línea, en la primera, en la económica, pero también en la social, para sostener los servicios públicos esenciales, se tiene que situar la reforma fiscal que aprobará el Gobierno dentro de unos días y que ya se ha presentado en forma de anteproyecto. Su objetivo es un objetivo bien claro: aumentar la renta disponible en todos los españoles y mejorar la situación financiera de nuestras empresas. Gracias a todo el modelo reformista, que no puede parar de ninguna manera, el modelo reformista que siempre ha sido la seña de identidad de los gobiernos del Partido Popular, lo fueron con los gobiernos de José María Aznar y lo son ahora en el Gobierno de Mariano Rajoy. España ha vuelto a crecer por primera vez desde el comienzo de la crisis y lo hace por encima de la media europea. Y esto es más importante, si cabe, si se sabe que la actividad crece al doble en nuestro país de lo que crece en la zona euro y, sobre todo, lo hace creando empleo. La economía ha crecido un 0,4% en este primer trimestre y es muy probable que en este segundo trimestre, que está a punto de terminar, el crecimiento sea incluso mayor y un crecimiento, además, impulsado por la demanda interna. Hoy la producción industrial en España está creciendo por encima del 5% y también el comercio al por menor. Y la confianza del consumidor se está acercando ya a niveles previos a la crisis. Y todo ello se está haciendo en un contexto que es complicado, porque es el contexto de reducción del déficit público, de una baja inflación que también permite y favorece la competitividad y permite a las familias que no se erosione su renta disponible. El consumo y la inversión crecen hoy a ritmos del 1%, el triple que en el trimestre anterior, y ello es compatible además con un sector exterior que está saneado también como no estaba desde hacía mucho tiempo en nuestro país. España ha vuelto a situarse entre las 10 naciones con mayor inversión extranjera y hoy esto que se llama generar confianza y este dato que todos conocíamos y del que hablábamos tanto hace escasamente un año, como es nuestra prima de riesgo, está alrededor de los 140 puntos básicos. Por lo tanto, y como conclusión, a mi juicio, el debate político hoy se tiene que centrar en torno a la crisis económica y a sus soluciones y en torno a cómo tenemos que garantizar un modelo de Estado y un modelo de Gobierno que son los que nos han permitido llegar hasta aquí, los que han traído la democracia, el Estado social y democrático de derecho a nuestro país, un modelo que se puede perfeccionar, que se puede mejorar, pero que no se puede destruir. Y hablar de segundas transiciones o de reformas constitucionales sin saber hacia dónde se quiere ir, pero hablar desde el origen de aquellos que lo que pretenden es destrozar la primera transición, que es la que hizo posible el avance que nos ha llevado a los años de mayor prosperidad en nuestro país y que nos permite hoy salir de una crisis, porque también nos permite hoy salir de una crisis, la más violenta seguramente de todas las que hemos vivido, creo que es una barbaridad. Un debate político, por lo tanto, el de hoy, que tenemos que ser responsables en centrar, en mantener lo mejor de nosotros mismos, que es ese pacto constitucional, y resolver y superar esa crisis económica y social que hemos vivido. Y la tenemos que superar precisamente
con el modelo de convivencia y con los valores que nos llevaron al Gran Pacto de 1978. Muchas gracias.